Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este acto y muchas gracias también a Javier por invitarnos otra vez a celebrar un acto en este espacio tan entrañable ya, y muchas gracias a Ley y al equipo técnico por todas las facilidades que nos dan para preparar estas actividades. Hoy vamos a hacer un recordatorio, vamos a rememorar lo que fue la proclamación de la República hace ahora 92 años, mañana se cumplirán 92 años, y lo que queremos hacer no es un repaso de lo que fue la República en sí, sino que nos vamos a centrar en lo que fue los días de la proclamación, cómo se llega hasta la República y diferentes circunstancias que se producen en ese momento. Para ello contamos con dos auténticas figuras, dos primeros espadas para esta temática, como son Isabel Herreros. Isabel Herreros, que es un hombre con un conocimiento enciclopédico de lo que es el tema republicano, ha estudiado en profundidad todo lo referente a ese periodo, es una enciclopedia andante. Es periodista, escritor, ensayista, presidente también de la Asociación Manuel Azaña. También es un gran cocinero, tengo entendido, aunque todavía ya se ha metido a política también, se presenta por las elecciones de su pueblo y va a salir alcalde. Podemos decir que es un hombre del Renacimiento, claramente. Es un gran conversador, una bellísima persona, da gusto hablar con él, y ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, y entre sus publicaciones, es una presentación breve, tenemos todas referidas al periodo republicano de la Guerra Civil: La conquista del cuerpo, la nueva mujer en la República; El Alcázar de Toledo, mitología de la cruzada de Franco, que fue su primer libro, creo recordarlo, y estaba prorrogado ni más ni menos que por Herbert Southwell, el historiador norteamericano que escribió el libro de los mitos de la cruzada de Franco. También ha escrito El cocinero de Azaña, un libro que mezcla ocio y gastronomía durante la República. Tiene un libro también de recetas de cocina de la República, y luego un libro colectivo también sobre la temática que vamos a tratar, que es Republicanos en la memoria, que recuerda a muchos personajes republicanos poco conocidos, pero de una gran importancia y trascendencia, que, como digo, Isabel en ello es un auténtico especialista. A mi izquierda tengo a Ángel Bamonde. Ángel Bamonde es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Antes lo fue en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información. Yo creo que necesita poca presentación Ángel. Podríamos decir, como diría Mourinho, que es un historiador top. Está ahí en lo más alto. Si hubiera una olimpiada de historiadores, seguramente representaría a España con grandes opciones a medalla. No seas modesto. Tiene diferentes libros muy, muy interesantes, voy a citar solo unos pocos, entre ellos Historia de España del siglo XIX, que es una obra de referencia para cualquiera que quiera conocer ese periodo. Un libro canónico para los que estudiamos, los que nos interesamos por la Guerra Civil, que es Madrid 1939, La conjura del coronel Casado. Tiene otro libro muy interesante que no he leído, que se titula Los libros sobre la Guerra Civil, junto con Rosario Ruiz Franco, una conjunción de apellidos curiosa, ¿no? Franco Bamonde. Si hubiéramos sido matrimonio y el hijo Francisco, fíjate, Francisco Bamonde Franco, qué choteo. Y luego tiene un libro que yo repito, ya lo dije en la edición anterior que estuvo también con nosotros, que es su obra cumbre, que es el Real Madrid en la historia de España. Es lo máximo, no se puede superar eso. También es un gran comunicador, un hombre con unas grandes dotes didácticas, y que es un docente de raza, como él le gusta decir. Y ha estado hasta hace poco llevando un blog radiofónico, Reyes Malditos, que recomiendo, que lo podéis escuchar en un montón de plataformas. También ya lo habéis oído hablar, es un hombre que se caracteriza, entre otras de sus muchas cualidades, está su voz grave y aterciopelada, por lo que es conocido también como el Frank Sinatra de la historia. Bueno, vamos a pasar ya directamente a las preguntas. Yo voy a intentar ir haciendo preguntas sobre la temática que nos ocupa, aunque seguramente esto se nos vaya de las manos y acabemos hablando de cualquier cosa. Sí, un segundo, José Antonio. Ángel, que ya te conocemos de la otra vez, por favor, estamos grabando toda esta charla
habla cerca del micrófono porque si no, no sale en el audio. ¿Vale? De ese. Luego no me levanto. No. Hay que encenderlo cuando hables. Aprieta el botón. Aprieta el botón. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Ahora lo has apagado, ¿vale? Vale. Bueno, pues habla cerca del micrófono, ¿vale? Pues vamos allá. Pues vamos allá. Esto Vamos va a allá. durar, ¿eh? Esto va a durar. Ya, si amenaza ya no respondo yo. Yo aquí estoy. Voy a tratar de... Otra de sus grandes cualidades es su concisión, ¿no? Y lo concreto que puede llegar a ser. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Empezamos como en los toros, con el diestro más veterano, ¿no? En este caso Ángel. Y la primera pregunta creo que fue Aznar, no Aznar, José Mari, sino Aznar, el almirante Aznar, que era el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno en el 14 de abril, quien dijo aquello de España se acostó monárquica y se ha levantado republicana. Sí. Que parece algo así, como si fuera algo inmediato, sin embargo hay un proceso muy largo hasta llegar a la República, que podemos decir que empieza 10 años antes con el desastre de Anual, que para muchos es el principio del fin de la monarquía, y que se culmina el 14 de abril del 31. ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen breve y conciso de lo que ocurre durante estos 10 años para llegar hasta la proclamación de la República? Esto es media hora, ¿eh? No, prometo que no. Vamos a ver. Hay una cosa que yo tengo clara como historiador, y algunos de ustedes lo han escuchado muchas veces, pero tengo que repetirlo. No va esto. A ver, era al revés. Sí. Vamos a ver. Todo sistema político, social o económico es un organismo vivo. Hay que tener en cuenta esto. Y como todo ser vivo, nace, tiene crisis de consolidación, se desarrolla, tiene crisis de crecimiento, entra en decadencia, puede tener la capacidad para reinventarse y reformarse, pero suelen morir los sistemas políticos. Algunas veces de forma más acelerada, como un organismo que pueda ser un insecto, a veces de forma mucho más lenta, como puede ser una tortuga. Pero todo ser vivo está condenado a llevar este desarrollo. Vamos a ver. Primero. Segundo, soy enemigo visceral, porque soy historiador y no soy charlatán de feria, de todas las tesis conspirativas que nunca han sido demostradas y que se tienen como dogma de fe. Y saben ustedes de sobra desde el punto de vista religioso lo que significa el concepto dogma de fe. Creer aquello en lo que no se ve, es decir, creer aquello que no tiene por qué ser demostrado y es una verdad absoluta y universal. La República de 1931 no llegó por un golpe de Estado, no llegó por una imposición de la Unión Soviética, no llegó a través de una conspiración internacional movida por la masonería. Nada de esto, ni golpe de Estado, ni imposición soviética, ni conspiración masónica. Sencillamente llegó porque la monarquía, en su versión constitucional, o la monarquía en su versión autoritaria, la dictadura de Primo de Rivera, colapsaron, o colapsó, si me refiero al sujeto monarquía. Vamos a situarnos a la altura de 1900, en conjunto del primer tercio del siglo XX. Siguiente punto de vista para darnos cuenta por qué hay una república en nuestro país. Está claro que al menos desde 1914 podemos decir que en toda Europa occidental, no solamente en España, solamente irrumpe las sociedades masas, sociedades más complejas. En el caso español, el crecimiento del movimiento obrero, el crecimiento del asociacionismo profesional, el crecimiento por arriba del asociacionismo de los propietarios o de los empresarios, el asociacionismo de las mujeres, reclamando la igualdad jurídica entre hombre y mujer. La sociedad es más compleja. Nosotros sabemos que en política hay algo que está muy claro. Si la contemplamos como si fuera un mercado, hay algo que se llama oferta política y hay algo que se llama demanda política. Y exactamente igual que sucede en la economía, si están en equilibrio la oferta y la demanda, no suele haber problemas de inflación o no suele haber excesivas tensiones.
Pero cuando la oferta no responde a las necesidades de la demanda, exactamente igual que sucede en un mercado económico que se produce inflación, igual sucede en el mundo de la política. Nosotros, ¿qué queremos decir con esto? Contemplamos que a lo largo del desarrollo de la monarquía constitucional y luego a lo largo del desarrollo de la monarquía corporativa o autoritaria, la dictadura de Primo de Rivera, la clase política y la oferta política no recoge la inmensidad de demandas sociales de todo tipo, de toda condición interclasista que se está produciendo en una sociedad más compleja. Bueno, habrá que tener en cuenta eso, porque si no llegamos a dar soluciones auténticamente ridículas. El señor Stalin descolgó el teléfono, me interesa España, que hay una república. Ya está todo explicado, ¿verdad? Es absurdo, por Dios. Deberemos de encontrar explicaciones académicas y explicaciones acorde con lo que es la historia, que no lo olvidemos, es una ciencia social. Y por lo tanto debe ser tratada como tal. Bien, de acuerdo, ¿no? Hablamos por lo tanto del colapso de la monarquía. Situémonos, para no ir a Numancia y no cansarles a ustedes, a la altura de 1930. La monarquía constitucional ha fracasado, que por eso ha habido una dictadura. Primer colapso. La dictadura ha sido incapaz, porque además no tenía el programa previo, de imitar algo parecido a lo que está sucediendo en Italia con Mussolini, la creación de un Estado corporativo autoritario, más o menos fascista, pero en todo caso de vecindad del fascismo, aunque no puramente fascista en absoluto. Ha fracasado también. El dictador ha perdido todos los apoyos que contaba, los últimos, los del ejército. Cuando va a visitar al señor Godez, al general Godez, ¿tú qué opinas? Los capitanes generales me dicen que no. Pues está muy clara una cosa, mi general, se tiene usted que marchar. Claro, el rey se da cuenta de una cosa, aceptó a Primo de Rivera para salvar la monarquía en un momento tan delicado como el enorme ridículo bélico de Anouilh, cuyo número de muertes todavía no conocemos hoy en día con exactitud. Establecemos un sueldo de 8.000 y establecemos un techo de 12.000. Ni siquiera conocemos la cifra exacta. Se manejan todas las cifras que queramos y unas pocas más. Y efectivamente, no digo que Alfonso XIII fuera el provocador de la dictadura, pero sí que Alfonso XIII se echó en brazos del dictador porque pensó que era la salvación de la corona. En ese momento el rey traicionó algo, traicionó la Constitución que había jurado precisamente en 1902, no lo olvidemos. Segundo, a la altura de 1930, cuando ha fracasado la dictadura de Primo de Rivera, el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera me refiero en términos políticos, no hay ninguna duda. Ni la Asamblea Parlamentaria fructifica, ni el Partido Único tampoco consigue salir adelante. El dictador se va, porque lo echa el rey. Si el rey se echó en brazos del dictador para salvar la corona, ahora piensa a la altura de febrero de 1930 que echando al dictador va a salvar la corona. Ese es el gran momento, 1930. Y es el momento que hasta ahora ha sido poco estudiado. Y digo que ha sido poco estudiado porque solamente tenemos un libro a nuestra disposición, 1930. De un célebre anarquista ya fallecido, claro, por supuesto, demasiados años, y no, tendría. Y digo hasta ahora porque acabo de hacer la contraportada para un libro magnífico hecho por un colega de la Carlos III, Francisco Sánchez Pérez, profesor titular de la institución, con un título muy bonito, no sé el título definitivo y por lo tanto no lo digo para no confundir, que se refiere precisamente a 1930 y 1931. Todos los avatares de 1930 y 1931. Yo he hablado con él muchas veces sobre el tema. El colapso de la monarquía. ¿Por qué la república? El colapso de la monarquía. ¿Y cómo se dibuja el colapso de la monarquía a la altura de 1930, el año decisivo? Porque, insisto, la mayor parte de los manuales echan a Primo de Rivera, entendámonos, y al día siguiente, la elección siguiente es el 14 de abril del 31. Y de pronto se salta todo 1930, que es una insistencia constante mía. Miren, cuando se marcha el dictador, en nuestro país hay tres hipótesis. ¿Qué hacer? Tres cosas. Primera cuestión, volver al pasado. Ah, gran error.
volver al pasado, volver a la Constitución de 1876, volver a las viejas élites políticas que han fracasado, que por eso ha habido una dictadura. Segunda opción, que la monarquía se rehaga a sí misma, que la monarquía cambie literalmente de estructura. En vez de ser una monarquía caciquil, que sea una monarquía democrática. En vez de ser una monarquía desligada por completo de la opinión pública, una monarquía integradora. En vez de ser una monarquía sin sensibilidad social, ser una monarquía con sensibilidad social. Y a la altura de 1930, perdónenme ustedes, cuando hablamos de sensibilidad social, estamos hablando de derecho del trabajo. Y estamos hablando más concretamente de seguridad social, estamos hablando más concretamente de jubilaciones, estamos hablando más concretamente de seguro de accidentes, estamos hablando de estas cosas que no están institucionalizadas, que las llevan los sindicatos a baja intensidad, pero que no están institucionalizadas. Una monarquía democrática, una monarquía con sensibilidad social, una monarquía parlamentaria que evitase continuamente las artimañas de un monarca medio analfabeto, como lo fue Alfonso XIII, seguramente es una monarquía que podría haber seguido existiendo en España. Pero las élites políticas de 1930, a pesar de la advertencia de un Sánchez Guerra, por poner un ejemplo, a pesar de las advertencias de un Niceto Alcalá Zamora, que había sido monárquico, a pesar de las advertencias de un Miguel Maura, por poner 3 ejemplos, que puedo seguir poniendo muchos más, esa monarquía fue incapaz de modernizarse, incapaz de cambiar de estructura, incapaz de adecuarse a los nuevos tiempos. Ha colapsado. Tercera opción, pero no la única, el cambio de sistema político. Como digo, 3 opciones a la altura de 1930. Y el cambio de sistema político es la república. También es verdad que es república, porque miren ustedes, nosotros tenemos un problema. Durante 40 años, el general Franco, y posteriormente también durante la transición, se ha satanizado el término república. Lo digo con mucha frecuencia, pero es así. De tal manera que para nosotros la idea de república es idea de comunismo, esto comunismo, libertad, estos rollos, comunismo, no sé qué más cosas, ¿no? Detrás del término república caben muchísimas cosas. Hasta el Chile de Pinochet era una república. Caben muchísimas cosas. Por lo tanto, la tercera opción, digo, era la república. ¿Pero qué república? 3 minutitos más y lo dejo clavado. ¿Qué tipo de república? De una forma o de otra, esa república que cogiera, como he dicho antes, e hiciera suya el conjunto de demandas sociales que se están provocando en nuestro país conforme llega la sociedad de masas prácticamente desde 1900. El discurso del regeneracionismo, en primer lugar. Resolver los males de la patria, en segundo lugar. Terminología a la altura de 1900, los males de la patria. Claro está. Es decir, una república que resolviera el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Una república que resolviera el problema militar en España. Una república que resolviera el problema de la estructura territorial del Estado. Una república que resolviera el problema de las relaciones entre géneros. Una república que resolviera el problema de, a la altura de 1925, segunda medición que he hecho, el 50% de los niños madrileños y niñas entre 4 y 14 años no tienen escuela a la que ir. En 1900 era el 66,6% exactamente. Una república que resolviera este problema. Una república que acabara con el caciquismo dichoso, que es el que había sustituido a la opinión pública durante todo el sistema de la monarquía constitucional entre 1876 y 1923. Señores, esto no es extremismo. Señores, esto no es rojería. Señores, esto no es comunismo. Precisamente había una pequeña embajada del Partido Comunista de España, que es súper minoritario a la altura de 1931, en un rincón de la Puerta del Sol, abajo la República burguesa, viva la República de los Soviets, porque efectivamente la República del 31 no era la República de los Soviets, era la República ¿de qué tipo? Mi querido colega Francisco Sánchez Pérez nos lo deja perfectamente aclarado.
funciona con una tesis que me parece sumamente académica y magnífica. Fue la República de las ciudades, por las ciudades, para el conjunto español. Y dentro de las ciudades fue la República de las clases medias ilustradas y de las clases trabajadoras, de los hombres y mujeres más ilustrados de la época. De la ciudad al campo, por la ciudad, en la ciudad. La intelectualidad, las clases ilustradas, las clases trabajadoras de corte socialista, no las de corte anarquista, no las de corte comunista, claro que no, son las que trajeron la República. ¿Por qué? Porque ese conjunto interclasista representaba todo ese conjunto que poco a poco, de demandas sociales, de demandas políticas, de demandas culturales, que se están produciendo en nuestro país a lo largo del primer tercio del siglo XX y que la monarquía constitucional no supo en absoluto integrar y hacer suyas. Es su gran fracaso. Y la dictadura de Primo de Rivera, curiosamente, lo olfateó, pero no supo edificar un edificio político tal como lo pensaba un Calvo Sotelo, tal como lo pensaba un Guadalhorce, tal como lo pensaba un Aunós. No fue capaz. Porque, señores, hay una diferencia entre lo que significa Primo de Rivera y lo que significa el fascismo en Italia, ¿es verdad? El fascismo en Italia llega como un movimiento de masas. El fascismo en Italia llega con un partido de masas detrás y el fascismo llega en Italia con una estructura programática muy clara. Primo de Rivera no llegó con nada de eso, porque tampoco diríamos que su capacidad intelectual estaba demasiado desarrollada. Y efectivamente, a lo largo de 1930 quedó la única opción posible. Insisto, si los monárquicos hubieran sido más inteligentes y hubieran apostado por un robustecimiento que hubiera significado una reinventación, y perdón por el término que me lo invento, de la monarquía, otro gallo hubiera cantado seguramente en la historia de España. Pero no, precisamente era el régimen republicano el que tenía que recoger 30 años de toda clase de demandas sociales, culturales, económicas y políticas. Fue así, no fue de otra manera. ¿Ustedes creen, acabamos de ver, que el señor Fernando de los Ríos es un bolchevique camuflado enviado por Moscú? ¿Ustedes creen que la señora Victoria Kent es una bolchevique camuflada enviada por Moscú? Todavía, esto se puede decir en las Cortes, en una moción de censura, hace relativamente poco. Dar ese significado es absurdo. Los historiadores trabajamos con documentación. Y los historiadores, cada vez que soltamos una aseveración o una afirmación, primero hemos contrastado la verosimilitud de la información, de la documentación que nos da el archivo. Y a partir de ahí, la aseveración la reposamos en esa. Si no, ¿de qué estamos hablando? Lo que dije antes, de dogmas de fe. Pues no, señores, la República no vino ni por una conspiración extraña de poderes exóticos, como se ha dicho durante mucho tiempo, y la República no vino en absoluto a través de un golpe de Estado, y menos mal que no fue así. Nada más, esto para irnos acercando al tema. Bueno, como abreboca no está mal, ¿no? Como aperitivo para la conferencia. Vamos a ver, Isabelo, mientras ocurría todo lo que nos ha contado, todo el proceso que nos ha detallado Ángel, por otro lado, las fuerzas republicanas, podemos decir, aunque como él ha mencionado también había incluso monárquicos, dentro de esas se iban organizando en un bloque muy compacto y muy fuerte, pese a la heterogeneidad de todo. Me gustaría que nos hablaras de este bloque, de su composición, del Pacto de San Sebastián, que va a ser el núcleo del primer gobierno provisional y de lo que serán las Cortes Constituyentes después. Buenas tardes, amigas y amigos de GEFREMA. Lo primero decir que es para mí un honor estar aquí en vísperas de la conmemoración del 14 de abril entre compañeros y compañeras, en fin, de la asociación a la que
orgulloso estoy de pertenecer. Gracias por tu presentación, José Antonio. Y bueno, en relación a yo quería añadir respecto a lo que de la exposición de nuestro amigo Bahamonde, sí quería añadir un pequeño detalle de cómo se va produciendo esa pérdida de apoyos por parte de la monarquía. Y, gracias, en fecha tan temprana como es diciembre de 1923, bueno, es algo que pasa así casi desapercibido, pero bueno, yo creo que tiene también su importancia. Y es que los presidentes de las dos cámaras, es decir, Romanones y Melquiades Álvarez, piden, el mes de diciembre, le piden audiencia al rey. Y este debió de pensar que iban a felicitarle las Pascuas. Diciembre de 1923. Bien. Entonces la Constitución de 1800, en vigor, de 1876, preveía la suspensión temporal de las Cortes, pero por un periodo tasado de 3 meses. Pasado ese periodo de 3 meses, se tenía que reanudar la actividad parlamentaria. Entonces, Romanones y Melquiades Álvarez fueron a recordar a su majestad que había pasado ese plazo de 3 meses. Al parecer se lo tomó bastante a mal, y también es cierto que estos dos personajes, que luego, pues, en fin, no van a pintar demasiado en la República y van a ser coherentes con, en fin, pues con una trayectoria, pero ya digamos que van a perder ese entusiasmo. De hecho, no se van a recomponer prácticamente ni el Partido Liberal, que era el partido de Melquiades Álvarez, y el Partido Reformista, pues muy poco. Van a ser, pues ya, pues en fin, muertos medio, en fin, que no se habían enterado que se habían muerto cuando llega la República. Pero bueno, es un detalle que yo creo que tiene su importancia. Entonces, bueno, pues yo luego hay otro año también importante, aunque hay fechas que se me pueden ir, una vez que la dictadura se va imponiendo. Y bueno, pues en algunos casos es curioso, el personaje de Primo de Rivera, en fin, todo un juerguista, todo un personaje de francachelas y todo esto, pero se deja, digamos, aconsejar bastante por sectores muy católicos. Y es curioso porque incluso hay una reforma del Código Penal, que finalmente se publica este Código Penal en 1928, con carácter previo se había encarcelado a autores eróticos por diversos, en fin, también por presiones de la Iglesia. Y es curioso, este Código Penal, aconsejo echarle un vistazo porque por primera vez se va a penalizar el lesbianismo en España. Es una cosa muy curiosa, hasta entonces parece que había pasado inadvertido, pero bueno. Entonces, pero lo que me preguntabas, José Antonio, que cómo se va fraguando todo esto. Hay una serie de... Claro, el republicanismo en España pues viene de muy atrás, no es una cosa que sale así de manera espontánea, y va a ir creciendo durante ese periodo de 1923 a 1930. Van a crecer los partidos republicanos, en algunos casos por desgajamientos que se van produciendo en los partidos que hasta entonces habían respetado o apoyado de alguna manera a la monarquía, como el propio Partido Reformista, al que perteneció hasta 1924 Manuel Azaña y algunos otros personajes que van a ser importantes después. Y el año 26 es un año importante porque finalmente se va a fundar la Alianza Republicana. La Alianza Republicana, bueno, pues integra lo que era el viejo Partido Republicano radical de Alejandro Lerroux. Ese partido todavía aglutinaba buena parte no solamente del republicanismo histórico, sino de la izquierda. Ellos se consideraban de izquierda. Luego, en fin, la deriva que llevó a partir de 1930-31 ya la conocen, ya es conocida. Pero va a ser un año importante. También se va a dar
movimiento militar de la Sanjuanada. Eso va a cabrear Primo de Rivera y también, por ende, la propia monarquía. Se va a enfrentar de una manera muy virulenta con el cuerpo de artillería, lo va a llegar a disolver, y el cuerpo de artillería va a ser un auténtico semillero de personajes muy importantes en lo que era pues, los apoyos militares que va a tener el nuevo régimen. De manera que en esa alianza republicana pues está ese partido radical, ese viejo partido radical, pero ya se incorpora también, a partir de ese momento, Acción Republicana, que es un partido fundado por Manuel Azaña, por Enrique Martijara, que es un catedrático de universidad que va a morir luego antes de la República, y José Giral. Estos van a ser, por así decirlo, los personajes más relevantes, y en la farmacia de la calle Atocha de José Giral pues van a tener lugar pues algunas de las reuniones importantes, como en el propio Ateneo, en el que Manuel Azaña pues vuelve a partir de 1930 como presidente. De manera que se van a ir incorporando a esa alianza republicana, que va manteniendo contactos con el Partido Socialista para llegar a incorporarle a las tareas para traer la República, y se van incorporando también pequeños partidos que en cada ciudad o en cada provincia tienen su importancia. Vienen a ser, se denominaban a sí mismos Partido Republicano Autónomo. Esos, al contrario de lo que sucedería hoy, luego se van a incorporar a partidos nacionales. Partido Republicano Autónomo de Bilbao, Partido Republicano Autónomo de Logroño, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, junto con un movimiento estudiantil cada día más confrontado también con la dictadura, con la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, que englobaba a la propia Federación Universitaria Escolar. De manera que eso van a ser estas fuerzas fundamentales. Y yo no sé, yo sí quería dar unos datos también sobre las elecciones del 1931. Entonces, y abundando en lo que apuntaba Ángel Bamonte. Es decir, en los últimos años, y ya llevamos unos cuantos con esta canción, se trata desde algunos sectores del revisionismo histórico negar la legitimidad no solamente al Frente Popular, con un libro que sacaron ahí, sino a la propia República, asumiendo una tesis que la República o los republicanos habían ganado en las grandes ciudades, y es decir, así figura en muchos libros de historia, de historiadores serios también, que había ganado en las grandes ciudades, pero que había perdido en los pueblos pequeños por la influencia de los caciques. Y bueno, pues yo creo que nos hemos quedado prácticamente con los datos de la prensa, los datos que recogió la prensa de aquellos días, y bueno, poco más. Entonces, los datos, porque descender a las cifras es bastante más complicado, pero los datos de concejales, según el Instituto Nacional de Estadística, fueron los siguientes en las elecciones del 12 de abril de 1931. Republicanos, a secas, y dentro de republicanos pues entran pues, estos partidos de los que hablaba antes, republicanos con esa etiqueta 20.428 concejales. Socialistas, con la etiqueta así como socialistas, 3.926. Comunistas, 57 en toda España, incluido un ayuntamiento de los primeros, en la Villa de Don Fadrique, de la provincia de Toledo. Monárquicos, con la etiqueta de monárquicos, 12.970. Otros, con distintas etiquetas, 9.155. Y no costaba afiliación en 4.132. Estos son los datos. De manera que el voto efectivo
sin tener en cuenta el artículo 29 que permitía la proclamación de ayuntamientos sin celebrar elecciones, de la antigua ley electoral, pues donde hubo elecciones, estos fueron los resultados. Luego se repetirán. En estos del artículo 29 se van a repetir en muchos casos, pero hubo una amplia mayoría. Y hay que decir, vamos, a la vista de los datos, la mayoría es bastante contundente, no solamente en las grandes ciudades, sino en ciudades medias y pueblos. Mira aquí. Sí, pero ya te decía que Sí. la ciudad al campo lo sigo manteniendo, pero yo no quiero decir que solamente... Luego, el problema de los concejales en las elecciones municipales, vamos a ser sensatos, no indican nada, entendámonos. Sí. Ustedes calculen hoy en día, ¿cuántos concejales eligió Madrid? 30, 40, 50. ¿Cuántos concejales eligió la ciudad de Madrid? Más o menos. 30 y tantos, no más 40. Esos son los diputados. Vale. ¿Cuántos concejales elige Buitrago, más La Cabrera, más 3 o 4 pueblos de la sierra? 40. ¿Cuánto sube la población de esos 4 o 5 pueblos de la sierra? Unos 15.000 habitantes. Es decir, no me vale, porque no existe una proporción habitante-concejal. Imposible. Ángel, Madrid eligiera tantos Ángel, concejales- enciende el micro. Si Madrid eligiera tantos concejales como Buitrago, necesitaremos el Bernabéu para reunirlos a todos. Es así de simple. Con lo cual yo sigo con los votos. Y a los votos la barrida de los republicanos fue absoluta, radical, total. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me importa a mí? Porque los concejales que... No, es que en la Sierra de Madrid, pues junten 4 pueblos de la Sierra de Madrid. Vale, 10 pueblos de la Sierra de Madrid. A 1.500 o 2.000 habitantes son 20.000. Eligen mucho más concejales que Madrid ciudad, que tiene 2,5 millones, 3 millones de habitantes. Luego, a mí este rollo de los concejales no me indica nada en absoluto. Hay que ir claramente y hacer un esfuerzo y ir a ver los votos. Claro, y si vemos los votos ya la cosa es distinta. Efectivamente, las grandes ciudades, y para mí es muy importante. Miren, hay que tener en cuenta una cuestión en la España de 1930. La diferencia entre campo y ciudad se ha acentuado muchísimo desde 1900. El proceso de modernización de la ciudad, que en Madrid puede quedar ejemplificado por la Gran Vía o por la Castellana, sin ir más lejos, ha ido mucho más rápido ese crecimiento, de tal manera que si lo trazáramos en unos gráficos en la pizarra, nos haría esto sería 1900, la diferencia entre campo y ciudad, y esto a la altura de 1930. Se ha acentuado mucho. Nosotros, nunca se me olvidará, porque quisimos comprobarlo en la práctica con 2 tesis doctorales, una referida a Madrid, esto lo he contado muchas veces, y otra referida a Segovia en el primer tercio del siglo XX. Queríamos saber qué había pasado, a ver si lo que nosotros pensábamos, como digo, siempre exigimos comprobación empírica. Nosotros no hablamos por hablar, nosotros no somos tertulia de café. Comprobación empírica, claro. Entonces, esto fue la sorpresa. Segovia prácticamente no cambia nada de 1900 a 1930. No es ni bueno ni malo, es que apenas cambia, ya está. Y Madrid, sin embargo, el cambio de Madrid es total y absoluto. De Porlachón Manchego a ciudad industrial a la altura de 1936, ni más ni menos. Hasta se ha producido la revolución industrial en Madrid, no a la manera catalana, no a la manera del País Vasco, pero Madrid ya es una ciudad industrial a la altura del 36, no lo era a la altura de 1900. A la altura de 1900 era un gran poblachón manchego desde el punto de vista urbanístico y una ciudad cortesana y una ciudad de funcionarios, fundamentalmente, es cierto. Y porteadores, mozos de cuerda, es cierto. A la altura de 1936 es una ciudad con una capacidad productiva enorme. A la altura de 1900 es una ciudad parasitaria, intercambia servicios políticos a cambio de servicios económicos de otros lugares, no produce nada. A la altura de 1936 ya no es una ciudad parasitaria, es una ciudad con superávit, tiene capacidad para exportar. Exportar modernidad, exportar cultura, exportar industria. La diferencia entre campo y ciudad, entre 1900 y 1930, se ha multiplicado por muchos enteros. La decadencia del campo español es tremendo, tanto en el sur, con el latifundio, como en el norte, ese mundo de pequeños campesinos dominados por un cura medio analfabeto, que crea, de hecho, una idea del catolicismo que no tiene que ver nada con el catolicismo. Es tremendo. Esos sermones, ¿para qué queréis escuelas?
¿Para qué queréis aprender a leer y a escribir? Es cierto. Si vuestra alma analfabeta es más simple y está más cerca de Dios. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? ¡Qué burla! Que soy patriota, por eso mismo me duele. ¿Dónde estamos? ¡Caramba! Esa es la España agraria, o un sector muy importante de la España agraria, a la altura de 1930. Difícilmente tiene cultura política, puede tener intuición, puede discernir quizás un tanto y puede establecer alguna preferencia política, pero no nos engañemos, la ciudad es la ciudad. Y en esas elecciones, si mal no recuerdo, de todas las ciudades españolas, la República no gana en Cádiz porque los republicanos se enfadan entre sí, siendo una de las ciudades más republicanas de España. Si mal no recuerdo es Orense o Lugo, si mal no recuerdo es Pamplona por razones obvias, ahí es el Requeté el que gana. Me parece que también es Vitoria y Gerona, que desconozco porque es rara situación. Creo que ha acertado. Y son las únicas capitales de provincia donde en Madrid, en el barrio de Salamanca, ganan los republicanos por la mínima, pero hasta en el barrio de Salamanca ganan los republicanos las municipales. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya lo ha dicho mi compañero, pero hay que insistir en ello. Ay, pero unas elecciones municipales, ¿ustedes se han trasladado en el túnel del tiempo a los periódicos de la época? Porque el propio Romanone lo reconoce, las propias élites monárquicas. Estas elecciones tienen una característica plebiscitaria enorme. Es un plebiscito de hecho, no de derecho, pero sí de hecho. ¿Por qué hay unas elecciones municipales en abril del 31? Por el error que yo he dicho antes. Vamos a volver a la normalidad de la Constitución del 76. El gran debate en ese gran error denunciado por Ortega y Gasset, el gran error de Lenda es monarquía. Si ustedes no saben reconstruir una monarquía moderna, de Lenda es monarquía. La monarquía de ser destruida por el bien de la patria. Porque volver al pasado, otra vez al pasado, otra vez alejarnos de Europa, otra vez alejarnos de la modernidad, otra vez alejarnos del crecimiento económico, otra vez alejarnos de la dignidad, con mayúscula, otra vez, porque el caciquismo es indigno por definición. Y creo que no hará falta sacar datos, ¿verdad? Y sacar textos de la indignidad del caciquismo. ¿Y por qué es indigno? No porque viole mujeres, no ese es el problema. No ese es el problema porque apenas viola mujeres, por desgracia. Imagínate una campesina de la época, con 30 años sin dientes, descalcificada por completo. No, no ese es el problema. Los señoritos de la época tienen, por desgracia, practican la violación en otros sectores, no en los sectores del campesinado. El derecho de pernada hace mucho tiempo que no se practica en España. Claro que no. Es un problema casi estético. No nos damos cuenta físicamente de lo que significa el campesino español de la época. Es que hasta las clases sociales y la diferencia campo-ciudad se marcan el rostro. Siempre le he dicho, recordemos el rostro de Mera, con 32 años nada más. Hay fotos cuando era jefe del 4º Cuerpo de Ejército del Ejército del Centro en Guadalajara. Esos surcos que le marcan la cara. Y ha sido albañil, no ha sido campesino. Parece un anciano, un señor de 50 y tantos años que ya es el anciano en la época, o de 60 años. Hoy en día no, evidentemente. No, tiene 32, 33 años, nada más. Cuando establecemos la diferencia entre campo y ciudad, es que nos referimos a cuestiones A, antropológicas, B, culturales, C, económicas. La ciudad está aquí y el campo está muy lejos. Toda la modernización que ha habido en nuestro país entre 1900 y 1930, de tipo económico, que no de tipo político, esa es una de las asintonías más interesantes. Una modernización económica que no corresponde a una modernización política y por tanto eso genera tensiones, claro, y es otra de las explicaciones, si queremos ir desde la economía, de la crisis de la monarquía, claro. Pues efectivamente, esa modernización ha afectado a la ciudad mucho, al campo. El campo está quieto. La quietud del campo, famosa que decía el general Franco. El campo está quieto. Las elecciones, y con esto acabo, del 12. Luego, si me permitís, no sé si esto lo quieres tú tocar, hay un divertimento que es que... ¿Cómo no te vamos a permitir? Claro. Por favor, sitúense conmigo en Palacio Real. Creo que hay varios libros escritos al respecto,
Creo que se pueden recoger testimonios de otros libros no especializados al respecto. Creo que no hay dudas. Tarde el 12 de abril. Estamos en la época donde los resultados electorales es el telégrafo, ¿no? Vamos a recordar esto. Algunos pueblos españoles no poseen telégrafo. Lógicamente van a llegar primero los resultados de las ciudades que del campo. En Palacio Real está reunido el gobierno el 12 de abril, pero falta un ministro. El ministro de Guerra. El ministro de Guerra, el primer gobierno de la dicta blanda, el ministro de Guerra, el que fue primer ministro de la dicta blanda, el general Berenguer. El general Berenguer no está presente con digo, Palacio Real, el rey y todo el gobierno. Pero hay un señor que no está, es el general Berenguer. Vale, llegan los datos primero de Madrid y después de Barcelona y Valencia. Son los tres primeros datos que llegan. Madrid, Barcelona y Valencia, la barrida republicana es tremenda, tremenda. En Madrid hay distrito de influencia y distrito de Latina que puede llegar al 70 y tantos %, que es una barbaridad. En Barcelona estamos hablando de una media de 60 y tantos % de voto republicano. En Valencia igual. Son tres ciudades muy republicanas, también es verdad. Llegan esos datos. El rey se asusta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está Berenguer? Berenguer no está. Porque Berenguer está de inspección de cuarteles. ¿Oh? ¿Qué cosas? En un momento crítico, porque lo es, está de inspección de cuarteles el ministro de Guerra. En aquella época el ministro de Defensa se denomina ministro de Guerra. No de la guerra, como solemos decir, ministro de Guerra. Bien. Día siguiente por la mañana, día 13, llegan los resultados de todas las ciudades españolas, la catástrofe. El rey suelta esa famosa frase que dice que suelta. Entonces el pueblo español no me quiere. No sé si la soltó o no la soltó, me da lo mismo. La cuestión es que se acaban de recibir todos los resultados urbanos de las elecciones. Por la tarde empiezan a llegar los resultados de los pequeños pueblos. Hay más dificultad de comunicación y el telégrafo, como digo, pues no existe o, en suma, la catástrofe total. ¿Qué hacer? Y las famosas llamadas telefónicas. Por fin aparece el general Berenguer. Por fin aparece Berenguer por ahí. General, ¿podríamos anular las elecciones y declarar el estado de guerra? Respuesta de Berenguer. Majestad, no tengo claro que el ejército me obedezca enteramente en esta tesitura. ¡Guau! Disgusto. Cuelgue el teléfono. Se descuelga nuevamente el teléfono. Con la Dirección General de la Guardia Civil, por favor. Se pone la Dirección General de la Guardia Civil, que es el general Sanjurjo, como es bien sabido. General, ¿podemos declarar anuladas las elecciones y el estado de guerra y que la Guardia Civil salga a la calle? General Sanjurjo, curiosamente. Majestad, no sé si mis guardias civiles me van a obedecer. ¡Wow! ¡Qué disgusto! Siguiente llamada que no vale para nada. Los hemos visto. Esos con un casco blanco. No son guardias urbanos, son los guardias de seguridad de la época. No los guardias urbanos que nosotros hemos conocido. Dirección General de Seguridad. Sí, aquí el general Mora al aparato, es el director general de seguridad. Aquí el general Mora al aparato. General, ¿podemos declarar el estado de guerra? Ya da lo mismo, porque con esos guardias de seguridad, más bien regordetes y bastante centrados en años, como comprenderán, no se puede declarar un estado de guerra. En cualquier caso, el general Mora dice, Majestad, no sé si mis guardias de seguridad me van a obedecer. Ya está todo hecho. Anda, romanones, vete a la calle, a la casa de Miguel Maura, vete y a ver si conseguimos que traguen con prometerles unas elecciones a cortes constituyentes ya para el mes de mayo. Venga, tú lárgate. Va Romanones, una de las personas más leales a la monarquía. Eso está claro, hasta el último momento. Eso no hay ninguna duda. Aunque Romanones pensaba, era un hombre muy inteligente, tenemos los escritos de Romanones, conocemos perfectamente cómo pensaba, y Romanones se da cuenta del gran error de volver al pasado y no de refundar la monarquía. Pero Romanones fue leal, el único leal, o uno de los pocos leales realmente al rey hasta el final. Va a casa donde está el Comité Republicano de Madrid. Trae un ofrecimiento, convocar las Cortes Constituyentes. No, señor Conde, no. La República ha sido proclamada por voluntad popular y será una realidad esta tarde. Estamos en el 14 por la mañana.
gestionar es la salida del monarca. Y prometemos que nadie tocará un pelo ni al rey ni a la familia real. Y es la doble escena, 7 de la tarde, 7 y pico de la tarde, y discusión se fue a las 7, a las 8, a las 8 y media. La gente, viva la República, el turno es del pueblo, que no se ha ido, que lo hemos echado, los famosos gritos de la Puerta del Sol, y un hombre solo, ni siquiera le acompaña la nobleza, un hombre solo que está saliendo hacia el campo del Moro para tomar un automóvil, otro automóvil de escolta, dirección de Cartagena, en Cartagena embarcar en la fragata Príncipe Alfonso, el gobierno provisional que lleva 2 horas ordenando no le cambiéis la bandera por respeto, que vaya con la bandera bicolor, la fragata va con la bandera bicolor hasta el puerto de Marsella. Y una última escena que quiero contar, eso por el propio Alfonso XIII lo contó a sus amigos en el exilio. Baja del barco Alfonso XIII en Marsella, en el puerto de Marsella, y de pronto una algarabía en el barco. Se vuelve, están sustituyendo la bicolor por la bandera española. Y digo bandera española porque la Constitución la va a proclamar, y es la primera vez que una Constitución proclama una bandera como la bandera de España. Normalmente cuando hablo de la bandera tricolor nunca digo la bandera republicana, digo la bandera de España entre 1931 y 1939 constitucionalmente establecida. El rey se vuelve y es el jolgorio. Están cambiando la bandera y los marinos están aplaudiendo. Parece ser que en ese momento es cuando Alfonso XIII tomó conciencia. Adiós España, se acabó. Y efectivamente, así fue. Bueno, decíamos ayer que estábamos con el pacto de San Sebastián, ¿no? Querías hablarnos de... La verdad que estoy entusiasmado con esta crónica de Ángelo Amonde. Entonces, ya puestos, pues leo lo que escribió Luis de Tapia. Venga. Entonces, Luis de Tapia era un periodista muy popular y escribía todos los días en el diario La Libertad unas coplas, se llamaban coplas del día, que luego ha tenido no digo imitador, pero alguien que intentó hacer algo parecido ya en tiempos más recientes. No me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, son estas cosas. Pero bueno, en el diario La Libertad escribió Luis de Tapia. Se fue. Por la carretera marcha un rey a la frontera. Un día de primavera brinda al aire aromas mil. Se fue, entre finos olores de los almendros en flores. Qué castigo, lectores, dejar a España en abril. Se fue. No es duro el castigo. Del pueblo se hizo enemigo y le abandonó la grey. No habrá historia que le absuelva, que se vaya, que no vuelva. Viva España sin rey. Estas coplas, la virtualidad que, vamos, o sea, la fama que tenía este periodista, pues se leían en corros, no solo estas, ¿no? Además, en otra parte de estas mismas coplas, habla de los esqueletos de Anual acompañándole en el coche, establece esa figura muy curiosa. Y bueno, pues efectivamente estas coplas, pues a la media hora o cosas así, ya se coreaban en la Puerta del Sol, en fin, o en todos los sitios donde estaba la gente festejando la República. Y las bandas de música de todas las ciudades donde había banda de música, incluidas bandas de música militares, como ocurrió en Toledo mismo, cuando se proclamó la República, la banda de música de la Academia de Infantería, pues salió a la plaza de Zocodover a tocar la Marsellesa, que era lo que ellos se sabían. Se tocó la Marsellesa en muchos sitios, algunos el himno de Rego, pero probablemente más la Marsellesa. En la mañana del 14 de abril, sí, en un café, Montera, esquina, el sí, primer himno que se toca, la Marsellesa. La Marsellesa, sí, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, pues esa imagen que todos los años nos recuerda el diario ABC, el diario monárquico de la mañana, de que, en fin, y vuelven a sacar otra vez, casi todos los años, la carta de Alfonso XIII, ese gran gesto de patriotismo, etcétera, etcétera. Bien. La
llamadas telefónicas. Sí, las llamadas telefónicas y que eso está contado por Miguel Maura y algún otro cuando llega al puerto de Cartagena y el almirante, también de larga estirpe, de estos almirantes de toda la vida, el almirante Cervera, era el que le sale a darle novedades, y lo primero que le pregunta a Alfonso XIII, ya de madrugada, es si se ha sublevado el ejército. Esa era su preocupación, esa es la preocupación de este señor, si se había sublevado el ejército. De manera que hay que poner por lo menos en tela de juicio ese patriotismo. Pero bueno, me había preguntado antes, José Antonio, y termino, vuelvo un poquito atrás. Perdón, Isabel, Sí. pero las gentes, venga, cuéntanos las gentes de ¿Eh? las gentes de la República, los hazañas varios. Eh, Que tú lo conoces muy bien eso. Sí, bueno, pues hay por un lado un comité revolucionario, que es el que inicialmente se constituye en gobierno provisional, con dos ministros que están de viaje, porque estaban exilados en París, que son Marcelino Domingo e Indalecio Prieto. Estos viajan en tren y se van a incorporar después, pero en la Puerta del Sol se produce un acto de audacia, hay unas dudas ahí, y el que encabeza el grupo, pues una persona de cierta prestancia, es Miguel Maura, que se va a convertir en ministro de la Gobernación. Y en un momento dado de duda, entre las fuerzas de orden público que custodiaban el edificio de la actual Comunidad Autónoma de Madrid, luego de Dirección General de Seguridad, pero en aquel momento era el Ministerio de la Gobernación, pues hay dudas si los dejan pasar o no, porque venían acompañados pues, de toda una muchedumbre que estaba ya en la calle. Y entonces, pues en un acto, pues digamos, de audacia, Miguel Maura dice paso al gobierno provisional de la República. Y en ese momento se le cuadran los guardias que estaban allí y acceden a las dependencias, y lo primero que hace Miguel Maura, como si llevase, la verdad que también hazaña, empieza desde el primer momento a redactar decretos y a redactar órdenes, en fin, para que el país siguiera funcionando, en definitiva. Y hazaña incluso se va al Ministerio de la Guerra, Ministerio de Guerra, se va a tomar posesión él solo, no sabe si le van a recibir a tiros, acompañado de una persona muy entrañable a lo largo de la vida política de Manuel Azaña, que va a ser el capitán de artillería Arturo Menéndez, asesinado en septiembre, creo recordar, de 1936 en Pamplona, en el fuerte de San Cristóbal. Fue director general de seguridad después. Pero bueno, entonces en ese gobierno provisional pues está las fuerzas políticas que habían participado en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. Por un lado, hay dos hitos, yo creo que muy importantes. Ese manifiesto de San Sebastián, donde concurren como tales fuerzas políticas republicanas, es la primera vez que con toda, yo creo que, en fin, aunque decía que iba como invitado y tal, pero yo creo que se incorpora Indalecio Prieto, representando en definitiva al socialismo español, y yo creo que ya hay una situación de que con el manifiesto del Pacto de San Sebastián ya no hay vuelta atrás para todos los que están comprometidos en esa reunión de agosto de 1930, celebrada en San Sebastián, y donde van a asistir pues y planteando ya algunas propuestas de carácter autonomista, por así decirlo. Están representadas fuerzas políticas del republicanismo catalán y también del republicanismo gallego. Se puede decir que Indalecio Prieto de alguna manera representa al País Vasco, una persona en ese momento muy vinculado por la dirección del periódico, el Liberal de Bilbao, pero no hay, como es obvio, en ese momento y luego incluso durante la República, pues el País Vasco, aunque había republicanismo, había socialismo, pero el partido quizá más hegemónico pues era el Partido Nacionalista Vasco, que forma minoría en las siguientes Cortes con la comunión tradicionalista, la minoría vasco-navarra, una cosa muy
muy peculiar y muy curiosa. Bien, pues en ese gobierno provisional, pues como digo, está Indalecio Prieto, hay una foto de está Miguel Maura, está Niceto Alcalá Zamora, que se va a convertir en presidente de ese gobierno ejecutivo, está Alejandro Lerroux, está Fernando de los Ríos también, está, en esa foto no está, porque también estaba viajando, Diego Martínez Barrio, en fin, este es un poco, y por supuesto Manuel Azaña, que muy pronto se va a convertir en la encarnación de la propia República. Sí, tiene razón Francisco Largo Caballero, que va a ser el ministro de Trabajo y va a ser un gran ministro con sus primeros 8 decretos y en fin, y aportando pues al régimen, pues al nuevo régimen, pues ese apoyo de la clase trabajadora. Y decía que ese momento, el agosto del 1930, pues, es un punto de no retorno ya, de la situación ya que había en la calle, y otro punto de no retorno, muy complicado también para la monarquía, es el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández en diciembre de 1930. Eso va a ser, yo creo que, una cuestión ya demoledora para la monarquía, el mancharse de sangre, las manos de sangre de esa manera. Perdón, antes que nada, pero hay otro 14 de abril. Conviene no olvidarlo. Y sí quiero señalar algo. Estamos hablando del 14 de abril de la Puerta del Sol de Madrid. Pero está el de la Plaza de Sant Jaume, Plaza de San Jaime de Barcelona. Y en la Plaza de San Jaime de Barcelona se gritan gritos distintos a los que se gritan en Madrid. Allí se grita sobre todo un grito. Visca la República Catalana, dins la República Federal Española. Viva la República Catalana en la República Federal Española. Que eso significa los 2 ministros que tienen que, o 3, no recuerdo, que tienen que salir echando najas a Barcelona al día siguiente en el rápido. Ni que decir tiene que cuando hablamos en la época de un rápido en el tren, es demasiado. Porque las compañías francesas no habían metido un duro en los ferrocarriles españoles, no existía la Renfe todavía, no habían metido un duro los jodidos desde mediados del siglo XIX. Pero bueno, vayamos al grano. Sí, vamos porque se nos va yendo el tiempo, no sé, Javier nos pondrá el límite para que puedan hacer unas preguntas los asistentes. Quería hablar de excepciones ibéricas, no de las Iberdrolas, sino de otras excepciones que se producen durante las... Es que no, se ha quedado sin batería. Otras excepciones que se producen durante la República entre diferentes colectivos, uno de ellos es el ejército español. El ejército español, que va a ser una preocupación constante para toda la República durante todo su periodo. ¿Qué nos puedes contar, tú que eres especialista en el tema, que los has estudiado en profundidad? Bueno, hay una cosa, decía Azaña en sus memorias, un párrafo, claro, se refería a agosto del 32, que Sanjurjo acaba de ser derrotada, la Sanjurjada, radicalmente. A mí no me quitan el sueño los militares, a mí me quitan el sueño los anarquistas, que fue el gran problema de la República en los 2 primeros años, claro, porque como saben ustedes la CNT había caído en manos de la FAI. La FAI es del año 27 cuando se crea la FAI. Hasta el año 27 eran más bien los sindicalistas puros los que controlaban la CNT, pero a partir de 1927 van a ser los anarquistas los que van a controlar la CNT, que este matiz casi nunca lo hacemos. La diferencia entre el sindicalista puro y el anarcosindicalista. Ángel Pestaña, por ejemplo, sería sindicalista puro, por poner un ejemplo, y Durruti sería anarcosindicalista propiamente hablando, o Federica Montseny, o los hermanos Ascaso, o Sainz. ¿Es el fascio? Es la FAI, porque pueden ser muchas cosas, cuidado. El fascio, la FAI, yo qué sé, a saber. Bueno, lo que íbamos, el ejército es importante. El ejército, lo acaba de decir mi compañero refiriéndose a otra cuestión. Para empezar, la agrupación republicana militar se crea en 1925. No estamos hablando de un ejército perfectamente estructurado, totalmente homogéneo. El ejército de la época es heterogéneo.
Hay una diferencia clara entre peninsulares y africanistas. Hay una diferencia clara entre artilleros, ingenieros, caballería o intendencia. Hay muchas diferencias dentro del ejército. Claro está. El ejército peninsular está enfadado con lo que sucede en Marruecos. Es que en Marruecos llega un pipiolo, no solamente franquito, es que llega un pipiolo de teniente y sale de teniente coronel en 5 años. No es únicamente el caso, porque en Marruecos se produce el general más joven de Europa, nos lo han dicho muchas veces, el general Franco, el coronel más joven de Europa, el teniente coronel más joven de Europa, el comandante más joven de Europa. Claro, Marruecos es un auténtico desatino, no tiene sentido en absoluto. Se hacen carreras militares gigantescas en muy pocos años. Franco llegó de teniente y salió de general de Marruecos, pero no es el único. Fíjense en la zona republicana, sin ir más lejos, el famoso general Asensio. Fue el coronel más joven de la Europa de su momento, el general Asensio, el republicano, porque llegó de teniente allí y salió de coronel. Bueno, África era un choteo, hay que decirlo de esta manera, un choteo que se comía el presupuesto. Un choteo que se comía el presupuesto. Ojo, un país que no tiene escuelas y tiene porque, hombre, eres un extremista. Hagan ustedes una pequeña operación, es muy fácil de hacer, no hace falta saber trigonometría precisamente. Cojan ustedes, y no es difícil, de verdad, anuarios militares a la altura de 1930, les propongo, Francia, Inglaterra, Portugal, España, es decir, los países con los que naturalmente debemos compararnos. No nos vamos a comparar con China o con Japón, que nos pilla muy lejos, y culturalmente no tenemos nada que hacer con ellos, no tenemos nada en común. Vean, número de oficiales per cápita. Batimos el récord. No tiene sentido. Batimos el récord de oficiales per cápita. Primero. Segundo, batimos el récord negativo de tecnología militar per cápita. Es un ejército que no tiene tanques, es un ejército que apenas tiene aviones, es un ejército que apenas tiene tecnología militar. Sobran oficiales, hasta falta tecnología militar. Bueno, te quedas asombrado. Habrá que reconocer una cosa en ciencia política, no hay duda en absoluto. El tamaño de un ejército en cualquier país está en función de la política exterior de ese país. Conforme la política exterior de ese país sea A, más agresiva, B, más participativa en el escenario internacional, C, teniendo en cuenta la época, más colonialista o más imperialista, necesitará de un ejército mayor. Pero es que la España de la época, en términos de política exterior, ha adoptado un prudente aislamiento desde el siglo XIX. Prácticamente no tenemos política exterior a la altura de 1930. Corolario, ¿para qué diablos necesitamos tal cantidad de oficiales por metro cuadrado en un país con política exterior limitada? Me lo tienen que resolver de alguna manera. Vale, ese es el ejército español de la época. Anticuado, falta de tecnología. Pero también es verdad que es un ejército dividido y por lo tanto neutralizable. La llamada por teléfono que decíamos del rey Berenguer, puedo anular y proclamar el estado de guerra. Ahí no sé si mis oficiales me van a obedecer. Es un ejército dividido no solamente orgánicamente, no solamente geográficamente, no solamente en cuanto a especialidad, tal como he dicho antes, sino también políticamente hablando. Es un ejército dividido. Y es un ejército donde ha sentado muy mal el fusilamiento de Galán y García Hernández. Porque les pongo en un reto. Díganme, en el siglo XIX, con todos los golpes de Estado que hay, un general fusilado, un oficial fusilado por haber dado un golpe de Estado. Ninguno. Al día siguiente, el que ha dado el golpe de Estado y el que ha recibido el golpe de Estado como militar, al día siguiente están comiendo y participan del mismo presupuesto, iba a decir pesebre, pero no quiero decirlo, del mismo presupuesto. No hay ningún general fusilado. ¿No? ¿Cómo es posible? Es decir, lo sorprendente es que haya pasado esto. Los únicos fusilados del siglo XIX por un intento de golpe de Estado son los sargentos de San Gil,
pero sargentos. Sargentos. Oficiales de teniente para arriba, jamás ha habido un fusilado por intentar triunfar o fracasar en un golpe de Estado militar. Y tenemos más de un centenar de intentos. Batimos el récord junto con Bolivia de golpes militares en la historia contemporánea de España. No es uno o dos. Claro, evidentemente lo de Galán y García Hernández creó, y no solamente lo de Galán y García Hernández, es que claro, está el intento, como es bien sabido, de Cuatro Vientos y el general aventurero, Queipo de Llano, que es el general de la República en 1930, como es bien sabido, el general de la República. Así se le denomina. Se tiene que marchar al exilio unos cuantos meses. Pues sí, el ejército está dividido. Y sencillamente, si está dividido, está neutralizado. Ahora bien, no olviden ustedes una cuestión. Ese 14 de abril, por la noche, hay una reunión de sectores de la nobleza madrileña. Ahí empezó la conspiración monárquico-autoritaria, no monárquico-liberal, monárquico-autoritaria, no me atrevo a decir monárquico-fascista, porque creo que abusaría del lenguaje, pero sí monárquico-dictatorial o monárquico-autoritaria contra la República. Y a partir de ahí las cosas van a cambiar. Pronto se van a acercar a Sanjurjo, pronto se van a acercar a... Bueno, en suma, no vamos a empezar a citar nombres de generales. Y ya se empieza a producir divisiones en el seno del ejército. Está el caso de Sanjurjo, de julio de 1900, de agosto, 10 de agosto de 1932. Es minoritario todavía dentro del ejército. Y luego está el problema de las reformas de Azaña. Claro, porque Azaña, que es un hombre racional, es muy lógico. Menos oficiales, claro, 1, 2, más universidad y menos academia de Zaragoza, pequeño gueto militar. 3, más civilismo, sociedad civil, civilismo en este caso quiere sociedad civil, más sociedad civil para los militares y más tanques y tecnología para los militares. Necesitamos un ejército más pequeño, acorde con las necesidades de nuestro país y que esté modernizado, así de simple. Esto, una mitad del ejército no lo resistió, otra mitad. Cuando llega el 18 de julio y acabo, el 80% del ejército español está, exactamente son mis cálculos, no tengo ninguna duda, el 80% del ejército español está dispuesto a sublevarse, un 20% está dispuesto a no sublevarse. Y dentro de ese 20%, la mitad aproximadamente son de la UNRWA, una pequeña minoría, Unión Militar Republicana Antifascista, que son los herederos de la Unión Militar Republicana de 1925. La mayor parte están bajo el control de la UME, Unión Militar Española, que no es una organización de militares fascistas, no, porque eso no es así, es más bien un sindicato militar, pero los grandes líderes de la UME sí van transfiriendo ideología, sí van transfiriendo política en los cuarteles, sí van transfiriendo un discurso favorable a la sublevación contra la República ya en el 36. Digo bien, no olviden ustedes, y no me vengan con el cuento de muchos militares se levantaron con la tricolor y gritando ¡Viva la República! En el 36. Pregúntense qué República, porque la sublevación del 36 sí iba contra la República del 14 de abril y sus reformas. Que gritaran ¡Viva la República! No significa nada para mí. ¿Qué República? La CEDA admite perfectamente una república, mientras sea corporativa y católica. ¿Qué república? Vuelvo a lo que dije al origen. Se ha satanizado tanto el término república que se nos ha ido de la cabeza. Es que detrás de una república cabe desde un Pinochet hasta un Stalin. Fíjense ustedes, si la variante es larga. Claro que sí. Gritaban ¡Viva la República! ¿Pero qué república? No la del abril del 31. No. Eso está muy claro. Por eso dejó de existir en zona nacional, en lo que se denomina zona nacional. Claro. Pero efectivamente, y es muy bonito ver el crescendo. Aquí hay un grupo, ayer hablando con Ángel Viñas, presenté un libro de Ángel Viñas, ayer en la Carlos III, y Ángel Viñas no duda en calificar la sublevación militar de julio del 36 como sublevación, por este orden lo pone, monárquico, militar, fascista. Lo denomina de esta manera, porque el gran contingente
es monárquico, pero no monárquico liberal, monárquico. Él dice fascista, yo prefiero decir autoritario, dictatorial, corporativo. Pero sé que el término corporativo confunde siempre, porque es un concepto de ciencia política con unos límites muy claros. Y el ejército, poco a poco, un sector importante del ejército, sí se fue incorporando, sobre todo desde el punto de vista africanista, a esa conspiración que empieza el 14 de abril por la tarde. Es así. Yo voy a hacerlo. Teníamos 3 preguntas sobre la excepción ibérica. Una era el ejército, otra era el anarquismo y la otra es la Iglesia. La Iglesia en la que Isabel es un especialista. No he citado entre sus libros, porque no lo tengo apuntado y el título es muy largo y se me ha olvidado, cuál es el último libro que ha sacado sobre la Iglesia Católica y la monarquía en España. Sí, muy largo. Bueno, repítelo, por favor. Ahora lo repite. ¿Qué supone la Iglesia para la República y cómo interactúa durante la época republicana? Es un poder en la sombra que es poco conocido la actuación que tiene. Vamos a ver, aunque, bueno, pues algunos recordarán la película Belle Époque, ¿no? En fin, y alguna otra donde, en fin, pues el personaje que interpreta Fernando Fernán Gómez pues contradice a sus contertulios, diciendo, hombre, pero ¿de qué tenéis quejas? Y, en fin, el presidente de la República es católico y de misa diaria, Niceto Alcalá Zamora. Pero bueno, a pesar de esos intentos y de tratar de contemporizar con la Iglesia, con la que llegó a ver con el nuncio de su santidad, Monseñor Tedeschini, llegó a haber una relación cordial. Pero hay que remontarse un poco antes y a quien era el cardenal primado. Entonces no había, como ahora, que es una cosa un poco más colegiada, la conferencia episcopal. Entonces había un cardenal primado, la sede del cardenal primado estaba en Toledo, aunque se movía bastante en Madrid, y este personaje en aquella época pues era el cardenal Segura, que también pues probablemente pues era también de los cardenales más jóvenes del mundo mundial y prácticamente se puede decir que lo había hecho cardenal Alfonso XIII. Y de hecho su creación, eso que se dice, su creación como cardenal, pues no fue en la catedral de Toledo ni cosas de esas, fue en el Palacio Real, cuando se le hace cardenal a este hombre. ¿Cuál era? Él se consideraba pariente. ¿Cuál era el parentesco con Alfonso XIII? Pues que él había estado de obispo de Coria, en Extremadura. Y no es que no solamente le conoció allí, en ese famoso viaje, sino que se encaprichó de una sobrina, Alfonso XIII, del cardenal Segura. Y pasó a tener, pues, en fin, pues, esa relación que hizo que se considerasen pues prácticamente familiares de aquella manera, de manera que este cardenal pues no dio ni siquiera un día en fin, de confianza a la República. El mismo 14 de abril pues, publicó ahí una pastoral tremenda remetiendo contra el nuevo régimen, ya acusando, ya incluso antes, cuando las elecciones municipales, pues ya hablaba de que, en fin, de que iba a venir el soviet y cosas de los soviets y cosas de esas, o sea, una serie de barbaridades que llegaron a provocar su salida de España. Pero este fue un enemigo declarado desde el primer momento, no solamente él como cardenal, como supremo jefe de la Iglesia Católica, sino la inmensa mayoría del clero español se convirtieron en enemigos de la República. Por la pérdida que tuvieron en cuanto a, en fin, la influencia en colegios, en educación y todo esto, y luego por toda una trayectoria histórica de la alianza entre el altar y el trono, y luego en niveles más provincianos, pues la alianza con los poderosos, en definitiva. De manera que ese fue una china en el zapato de la República durante mucho tiempo. Que hubo sacerdotes, curas, incluso hay, no hace muchos años se publicó un libro, un trabajo, tratando con una serie de biografías de
en fin, de sacerdotes, de curas que abrazaron la República, entre ellos, bueno, incluso en las Cortes Constituyentes, pues hubo el deán de Granada, Luis López Dóriga, en fin, Juan García Morales, otro cura más o menos conocido, pero eran minoría dentro de aquello. Y bueno, pues la cuestión de los jesuitas no solamente pues eran una multinacional con mucho poder, sino que la comisión que incauta los bienes de los jesuitas, después de hacerse con documentación en distintas sedes de la Compañía de Jesús, pues en fin, se nombró a una persona honorabilísima, un abogado, Demófilo del Buen, y llegaron a la conclusión de que, entre otras labores, la Compañía de Jesús evadía capitales de grandes fortunas de España. Hacía también esa labor, y en vísperas de la República también hubo esa evasión de capitales, de manera que se pusieron en el extranjero pues al servicio, ya sabemos, o sea, de esa conspiración, de manera que yo creo que bueno, pues luego a medida que con el Vaticano hubo una relación de ten con ten, pero no hay que olvidar eso. O sea, la Iglesia en su conjunto conspira desde el mismo 14 de abril, no le da tregua a la República, y bueno, pues y esa alianza pues se va a ir estrechando también con sectores del ejército, de manera que una de las primeras cosas que se hace por parte de los sublevados es declarar la cruzada, con la bendición de, en fin, ¿Puedo? Sí. No, en función de lo que tú has dicho, pero me gustaría Hay manos levantadas ya entre la sala. Vamos a ver, quiero ver dos cosas, porque no quiero ocultar la quema de conventos de Madrid de mayo del 31, y quiero explicarla. Y luego, la primera de todas es, no olviden ustedes que desde el Concordato del 51, 1851, recuerden, el Estado español se compromete a través de un capítulo del presupuesto del Estado, el capítulo denominado Mantenimiento de Culto y Clero, exactamente a pagar a la Iglesia Católica, a financiar. Los curas, de hecho, son funcionarios del Estado entre 1851 y 1931. Esto no ha cambiado en la España del siglo XIX, ni con la Constitución del 69 tampoco. Establece la libertad religiosa, pero plantea el mantenimiento del culto y clero católicos. Claro. Imagínense lo que significa la separación Iglesia-Estado confirmada por la Constitución que tengo aquí. Quería leer algún capítulo, algún artículo para entender bien cuál fue el proyecto republicano. La Constitución pero les voy a dar una recomendación para que lo hagan en casa. La Constitución del 31 establece la separación Iglesia-Estado. Y exactamente plantea lo siguiente, en términos de financiación. A partir del 31 de diciembre de 1933, la Iglesia tendrá que buscar sus propias fuentes de financiación. El Estado dejará de financiar a la Iglesia Católica o a cualquier otra confesión. Es así. B. La República tuvo un principio que yo sinceramente lo apoyo. La libertad de conciencia. Para mí es decisiva en la libertad y en la dignidad de una persona. La libertad de conciencia. No tengo ninguna duda al respecto. La libertad de conciencia significa separar cualquier culto religioso, musulmán, judío, católico, cristiano, budista o animista, me da lo mismo, del dominio de los espacios públicos. Hay que apartarlo. Me da lo mismo que sea Alá, que sea Dios, que sea quien sea. Hay que apartarlo. Porque la religión tiene que estar, de una forma o de otra, remitida al interior de la persona, no a otra cosa. Así de simple. La separación Iglesia-Estado nunca se llevó a la práctica, porque quedó en suspenso. Todavía, a la altura de julio del 36, las congregaciones seguían enseñando y la Iglesia seguía recibiendo dinero del Estado
por el cambio electoral que hay en noviembre de 1933, como es bien sabido. Lo último que tú decías, recuerden, la quema de conventos. Vamos a ver si nos aclaramos. Si yo culpo a la República de la quema de conventos de mayo del 31, entonces voy a culpar a Alfonso XIII de la mayor quema de conventos que ha habido en este país en el siglo XX, la Semana Trágica de 1909 en Barcelona. Tengo el mismo derecho de aquellos que culpan sin ninguna prueba, porque es imposible encontrar una sola prueba, a un gobierno republicano recién llegado que podría ser cualquier cosa, pero estúpidos no. Había catedráticos de universidad y gente con una enorme preparación y una capacidad para utilizar el castellano, como lo hemos visto, que no necesitaban leer como tantos y tantas hoy en día, que como no lean, son incapaces en la política de soltar dos palabras con un verbo. Está muy claro, ¿verdad? Y como no eran estúpidos, resultaba una enorme estupidez ordenar quemar conventos. No tiene sentido en absoluto. Fue algo similar a lo que pasó en el 9. Podemos hacer la comparación entre la Semana Trágica del 9 en Barcelona y la quema de conventos de mayo del 31. Porque, señores, aquí hay un problema que todavía no se ha estudiado, está muy claro. Y la verdad es que es muy difícil de estudiar el anticlericalismo. Porque el dicho famoso español de que un español está o delante del cura haciendo genuflexión o detrás del cura con un palo, como se decía en la época, que era un dicho popular de la época, es cierto. Claro, tenemos un clericalismo, o teníamos en aquella época muy acentuado, y teníamos un anticlericalismo también muy acentuado. Quizá la explicación que ha dado mi compañero sobre el anticlericalismo está claro. La incapacidad de tener un comportamiento evangélico por parte de la Iglesia Española de 1930. No había instituciones de beneficencia, había sopa boba conventual y algún asilo de viejos. Era todo el gasto social de la Iglesia. No tiene que ver nada incluso con la Iglesia de hoy en día. La Iglesia de aquella época, era todo. Eso era todo. Algún asilico y la sopa boba conventual se llamaba así. Sopa boba conventual. No es que yo lo diga, es así como lo recoge la literatura de la época. Está muy claro. Y miren ustedes, en dos palabras, se sitúan ese 10 u 11 de mayo de 1931 en una parada de taxis en Madrid, al lado de donde está, entre la Plaza de la Independencia y Cibeles. Se sitúan ahí. Hoy en día, no sé si seguirá, un restaurante que se llama Siglo XXI, 22 o no sé qué. Justamente ahí estaba la parada de taxis. Ese mismo día se está constituyendo el Círculo Monárquico Antirrepublicano de Madrid, en ese edificio, en uno de los pisos. Baja un señorito monárquico a la calle. Está un taxista que no mide más allá de 1,5 metros. El señorito monárquico está cachas. El taxista, eran otros taxistas los de aquella época, eran los taxistas que yo conocí de joven, pues llevaba una banderita republicana, una escarapela republicana aquí. El señorito monárquico se enfrenta con el taxista y le insulta. El taxista intenta pegar al señorito monárquico, pero como es muy bajito y el señorito monárquico no llega. Típicamente mediterráneo, la gente se arremolina. Típicamente mediterráneo. Y la gente, independientemente de ideología, se pone a favor del más bajito, que es... Y de pronto surge esa voz, que siempre surge, y que desde 1835 surge. 1835 fue la primera matanza de frailes que hubo en la historia de España. Batimos el récord de quemas de convento con respecto a toda Europa. Y estamos hablando de 1834, perdón. La primera vez, 1834, empezó en San Isidro. Después fue a San Francisco, de San Francisco a San Nicolás, en Antón Martín. Es muy bonito. Bueno, muy bonito, entiéndame. Es muy interesante ver aquella jornada de 1830. Se mataron frailes en Madrid hasta decir basta. En aquella época no existía el comunismo, el socialismo, el republicanismo, ni ningún ismo. Pero sucedió. Es el arranque del anticlericalismo español, 1834. Y efectivamente se arremolina la gente, la voz famosa, ¡a por el ABC! La gente empieza a subir por la calle Serrano, son 2 centenares, no más. Pero se va arremolinando gente, muy típicamente mediterráneo, y digo de verdad, español, italiano, portugués, griego, yugoslavo, se va arremolinando. Llegan al edificio de ABC, ya no son 200, posiblemente ya sean 2000, no sabemos la cifra exacta.
Miguel Maura, ministro de Gobernación, católico de misa diaria, no solamente el presidente, forma parte del mismo partido, Derecha Liberal Republicana. Fíjense qué título de partido, Derecha Liberal Republicana. Cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Sacar el ejército a la calle? Ustedes saben que desde 1902 a 1931 en España se ha militarizado el conflicto social. La más mínima huelga, estado de guerra y el ejército a la calle. Desde 1902, la famosa huelga general en Barcelona. Ha sido la forma de convertir. Es decir, aquí nunca hemos llevado adelante una negociación, hasta Primo de Rivera, curiosamente, que es el que intenta sacar el conflicto social de la calle. ¿Qué hacer 3 semanas después de proclamar la República? ¿Volver a sacar el ejército a la calle? No hay policía nacional de ciudades, hay guardia civil en los pueblos. En las ciudades está el señor ese del orinal en la cabeza, que no vale para un problema de orden público, ya que la costumbre es sacar el ejército a la calle, cada vez que haya el más mínimo, desde 1902 hasta 1931. Lo siento, es así y lo tengo numerado. No tengo ninguna falla al respecto. ¿Qué hacer? Pues es difícil de hacer, claro. Pero de pronto se cruzan 2 tiros, llegan unos guardias civiles y mueren 2 que están mirando, que están en un portal, el padre y el hijo. Otros dicen que solamente el hijo del portero de la casa de enfrente de ABC. Y surge de nuevo la voz, por los jesuitas. ¿Quién la da? No lo sé, no lo sabremos nunca, pero surge esa voz, ya por los jesuitas, y todo empieza, como es lógico, en el Paseo de Areneros, actual Alberto Aguilera, ICAI y CADE de los jesuitas. Se extendió a otras iglesias de Madrid, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente jesuitas. Y es verdad, la desgracia, ¿cuál fue? Quizá la biblioteca más importante, junto con la nacional, que había en la España del momento. La biblioteca jesuita, de los jesuitas de ICAI y CADE, acabó también ardiendo. Eso fueron las jornadas de mayo. Finalmente el ejército, lo hemos visto, el gobierno tuvo que sacar el ejército a la calle. Se evitó que el ejército disparara, no estamos como en la otra época, es que cualquier huelga se llevaba 5 o 6 muertos por delante. Cualquier manifestación se llevaba 5 o 6 muertos por delante. Y lo hemos denominado los historiadores sociales la militarización del conflicto social entre 1902 y 1923. Y ya digo, el propio Primo de Rivera intenta, con los famosos comités paritarios, plantear el principio de negociación en el conflicto social de cualquier tipo. Bueno, pues había muchas cosas más pendientes en el tintero. Estaba la reforma agraria, también una semblanza de Manuel Azaña, pero no nos va a dar tiempo, hay otras muchas cosas y nada más. Muchas gracias. Nada, digo un minuto. Ayer le recomiendo una cosa, le recomiendo 2 cosas. Ayer se presentó, además del libro, se presentaron muchos libros en la Carlos III, pero además del libro que señalo, se presentó un libro que ha hecho el catedrático de Historia Económica de Salamanca, inmenso. La reforma agraria son 400 páginas, magnífico, hecha por un historiador económico, donde planteó simplemente una tesis. Recuerden que la República del 31 no es una república revolucionaria, precisamente. Es una república pequeño burguesa, es una república reformista, y lo que planteó es una reforma agraria a medio y largo plazo, no a corto plazo, lo cual tuvo una repercusión enorme en esos campesinos del sur de España que soñaban con la tierra ya, y la tierra no llegó, porque la reforma agraria fue un fracaso total y absoluto, y la tierra nunca llegó. Pero es que estaba pensada 20 años. Bueno, vamos a cerrar con una frase que nos quiere leer Isabel Herreros y ya pasamos a las preguntas del público. Bien, esto es algo que escribió don Antonio Machado ya durante la guerra, a través de uno de sus heterónimos, de Juan de Mairena. Como saben ustedes, este desdoblamiento que hacía en prosa don Antonio Machado, Juan de Mairena que era profesor de gimnasia. Bueno, pues rememorando el 14 de abril, y yo creo que refleja muy bien cuál era, como nadie, aquella ilusión colectiva, rememorando durante la guerra, el 14 de abril dice: aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas del mar puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia. Recordemos, acerquemos otra vez aquellas horas a nuestro corazón,
con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano. Nada más, amigos. ¿Se han dado cuenta que Machado, los pocos republicanos que izamos en Segovia la bandera tricolor? No daba para más Segovia, no pasa nada, pero daba para más. Pero no es una crítica de mi parte ni una ironía. Si es que hemos hablado de la diferencia campo-ciudad, no da para más sociológicamente hablando. Es Madrid, Barcelona, Valencia. ¿Ustedes se han dado cuenta en aquella época, cuando cogen cualquiera, la corona, mucho más avanzada políticamente que el interior, salvo el caso de Madrid? Pues es lógico, es comprensible, no estamos inventando nada. Es que tienen unas raíces sociales y unas raíces económicas. Pues es así. Ya está. Bueno, si hay alguna pregunta del público, sí. Pero preguntas, no preguntas concretas. Sí, primero he escuchado hoy en unas jornadas de la Universidad Complutense que quien honra al que merece honra tiene honra. Entonces honro y recuerdo a mi buen amigo Luis de Vicente. Escuché muy joven, querido Ángel, a Pascual Carrión, el colaborador de Agricultura de Manuel Azaña. Yo lo he leído mucho. Yo le escuché en persona, en el Colegio Santa María del Santo, y nos dijo, yo siempre le decía a don Manuel Azaña, deje de perseguir a las monjas, a los curas y a los militares y hagamos la reforma agraria. Hay miles de propiedades sin cultivar, miles mal cultivadas por los nobles, otras abandonadas. Hagamos la reforma. Y nunca nos hizo caso. Y ahora dos preguntas de Azaña. Pero perdón, pero aquí hay una cuestión que ha soltado que no es correcta. Sí. Lo diga Pascual Carrión, Lo digo o lo correcto. diga San Benito No lo digo yo. de Nurcia. Lo Sí. siento, no Sí. es correcto. Sí. Es que, mire usted, tampoco podemos decir que los nobles no son tontos. Los nobles quieren más rentas. Nos hemos dado cuenta de algo que en los últimos años que Pascual Carrión no pudo darse cuenta, de la mala calidad por término medio de la tierra en España, salvo regadíos y salvo determinadas localizaciones. Eso de que la nobleza dejaba sin cultivar un montón de tierras, la nobleza dejaba sin cultivar, y hemos tenido que reconocerlo, aquellas tierras que eran literalmente incultivables. Y otras por vagancia, por incompetencia, por inoperancia. No. Entonces estamos llamando tontos. Y Bueno, tonto no es nadie. eso lo decía Pascual Carrión. Pero algunos eran vagos. No. No voy a comentar, Tenemos que hacer historia porque seria, lo fundamental amigo. estoy No de acuerdo podemos contigo. hacer historia de historietas. Por supuesto. Me dijo no sé quién, no sé qué. Bien. No, hay que hacer historia estructural seria. Y luego historia coyuntural. Y establecer diálogo entre coyuntura y Y lo fundamental somos Y las no me cosas. voy a poner yo a defender a los Déjame, nobles. querido Ángel, que haga mis dos preguntas muy rápidas. Una es, querido Isabelo, hay un DVD de la UNED que habla Gonzalo Ruiz de la Fora, el gran psiquiatra militar, el creador de la psiquiatría militar, el consuelo de Bastos Ansar, que le dice, hazte loco cuando lo capturan al final los franquistas, en fin, estuvo 2 años en la cárcel. Dicen en ese DVD, Helio Carpintero y La Fuente, que había tres pacientes egregios que tenía Rodríguez Lafora. Uno era Valle Inclán, que estaba con una cabra, otro era Juan Ramón Jiménez, que tenía depresiones, y el tercero era Manuel Azaña. Dime sobre eso qué dirás. Y luego a ti, querido Ángel, la última pregunta. ¿Por qué Azaña deja en libertad en marzo del 36 a el capitán Manuel Rojas, que había matado a 21 personas en Casas Viejas? Eso fue un error terrible que enfadó a muchísima gente. ¿Por qué lo hizo? Luego fue, que era granadino, en Granada a buscar para matar a Garza Lorca. Y con eso termino, y gracias, yo os felicito, y sobre todo a Jefrema, por el éxito alrededor que esto ha tenido. ¿Me dejas? Vamos a ver, el capitán Rojas. El capitán Rojas es un asesino de Benito Pérez. Perdón. Sí, vamos a ver. Muy breve. Para quien no lo sepa, Gonzalo Rodríguez Lafora, un psiquiatra eminente, neurólogo,
hay un síndrome que es la epilepsia, que incluso en el ámbito científico se le llama el síndrome Rodríguez Lafora. O sea, que es un hombre que hizo grandes aportaciones a la ciencia. Este hombre pues era amigo de Manuel Azaña. Y hay correspondencia, está publicada incluso, las obras completas de Manuel Azaña, correspondencia en plena guerra. Entonces, en plena guerra, este hombre sigue avanzando en un trabajo que estaba haciendo sobre Manuel Azaña, porque consideraba, al parecer, que Manuel Azaña era una persona superdotada. Y entonces, pues él quería dar una explicación científica a todo eso. Y entonces le mandaba cuestionarios y todo esto. Entonces, esa documentación, pues ya me gustaría a mí encontrarla, pero parece que no o se ha quemado, se ha destruido, pero ya me gustaría. Esa es la explicación de esa, en fin, de lo que me has preguntado. Y bueno, por añadir, aunque antes de brevísimamente... respecto a... Vamos a ver. Si toda la gente que dice que habló con Manuel Azaña, si fuera verdad, yo creo que no habría estadios suficientes. Yo he escuchado a mucha gente, me acuerdo cuando empezaba gente a volver del exilio y todo esto, y hablaba gente que habían sido de la Juventud Socialistas y cosas de estas y tal. Ya fuimos a advertirle a Manuel Azaña, no sé qué tal. Entonces parece que, yo no sé, media España fue a advertirle en julio del 36 a Manuel Azaña. Bueno, pues es que está ahí la prensa y está publicado las audiencias de Manuel Azaña. O sea, que bueno, que la hemeroteca tiene esas cosas. Entonces se conocen perfectamente las audiencias o la gente que habló con Manuel Azaña en aquellos días. O sea que bueno. Y lo de agricultura, pues sobre la reforma agraria, Manuel Azaña también tiene en sus diarios bastantes notas, y el papel de los sucesivos ministros, ¿no?, de Agricultura en este ámbito. Y además él presume de que es de los pocos que sabe algo sobre el campo, porque durante unos años en Alcalá de Henares su profesión era agricultor, cuando se hizo cargo de los bienes de la familia. Entonces era una preocupación. ¿Cómo no va a ser una preocupación? Y lo que pasa que hay muchas razones, y lo conoce mucho mejor que yo Ángel Bamonde, por qué se retrasa, por qué tiene todas las zancadillas que tiene la reforma agraria. Cuando el gobierno del Frente Popular se reactiva a través de Mariano Ruiz Funes, que además él elige para el Ministerio de Agricultura una persona muy próxima, un catedrático de Derecho, pero le hace ministro de Agricultura y da un impulso tremendo, lo vemos en la prensa. O sea, se dan miles en esos meses, miles de ocupaciones de fincas. O sea, miles de ocupaciones de fincas. Sí. Es decir, hacemos la reforma agraria desde abajo. Sí. Es uno de los problemas de la primavera del 36. Sí. Porque hemos analizado en la Carlos III, hemos contado todos los muertos del 36, 700 y pico de la primavera del 36, y la cantidad de campesinos por el problema de la ocupación desde abajo es uno de los problemas de la primavera del 36. Que la reforma agraria va lenta, ocupamos desde abajo. Y luego Ruiz Funes y compañía tienen que legitimar y legalizar desde arriba hechos que han provocado unos conflictos. Miren, el mapa de conflictos es precioso a la altura de julio del 36. No pasa nada en Asturias, ya ha pasado. En Cataluña están los anarquistas más quietecitos, comparado con el primer bienio, la guerra que dieron a Azaña. En Levante sí hay. En Andalucía, ¡wow!, hay de todo lo que ustedes quieran. En Galicia no pasa nada, en Castilla y León no pasa nada. La verdad es que no hay tanta alteración. Hemos contado todos los estadillos de Estado Mayor, como los Estados Mayores de cada Capitanía General envían al Estado Mayor Central todos los días el índice de huelgas, barullos, conflictos sociales de todo tipo, campesinos o urbanos, al Estado Mayor Central, con lo cual se puede hacer. Esto no me lo dijo no sé quién, y yo, otro que me ha dicho, que es típicamente español, alguien me dijo no sé qué, y eso ya es la generalidad. No, eso es la excepción. Cuidado, aquí tenemos que tener una masa de documentación para poder aseverar algo, porque si no estamos en plan cantamañanas, y esto no puede ser. La historia no es un cantamañaneo,
No puede ser en absoluto. Es una ciencia social y yo lo tengo como tal. Y lo tengo muy claro. Rojas, aquí hay un problema, vamos a ver. A ver si nos aclaramos de una vez. Estemos de acuerdo o no, en la primavera del 36, una cosa es la institución llamada Estado y la organización llamada Gobierno, y otra cosa son esas masas campesinas de Andalucía que quieren resolver o que se resuelvan cuestiones prometidas en el 31 a mayor velocidad posible. Si hay un decreto de amnistía de delitos políticos para civiles y militares, la hay para todos. Lo siento. La hay para todos. Porque como estoy trabajando con los militares que no se sublevaron, que llevo años, como ya te dije en alguna ocasión, ya llevo 10 años con el puñetero de investigación, la cantidad de militares republicanos que habían sido reprimidos anteriormente, que también entran en marzo y se reingresan en el ejército. Vaya lo uno por lo otro. Es que estamos exigiendo al gobierno de la República en su momento, sobre todo desde, diríamos, historiadores izquierdistas o falsamente izquierdistas, ¿por qué no se fusiló a Franco? Pero bueno, es que esto no es así. ¿Y por qué no se detuvo a Mola por las buenas? Es que las cosas no pueden ser así. El delito tiene que ser, claro, castigado por tribunales. Y el delito militar en aquella época era por una sala del Tribunal Supremo. Porque el rollo de la justicia militar se había suprimido. Y era el Tribunal Supremo. ¿Pero esto por qué no se...? Es que no se podían hacer las cosas así, las cosas como son. A Rojas, de nuevo reingresan en el ejército, no solamente a Rojas, cuidado. Algún otro condenado por excesos en Asturias. Vuelven a entrar en el ejército. Rojas, luego, como sabemos, en la guerra civil en Córdoba, hace una escabichina de aquí te espero, porque tiene una especie de gen asesino este buen señor. Es increíble la facilidad que tiene para matar el señor Rojas. Es increíble, de verdad. Es un bicho que hasta cae mal, a veces en la propia zona nacional, cuidado, Rojas, que conozco bien su historia, y cae mal en la zona nacional, porque además tiene alguna derrota militar de importancia, que no merece la pena contar, es todo un mal bicho, y un mal bicho que hasta los militares sublevados se quieren apartar de él, porque es mala gente, como en la otra zona también hay mala gente, cuidado de militares, ojo, hay también cada uno en el otro lado que me río yo, cuidado, aquí hay de todo, en la viña del Señor, como se suele decir. Pero es verdad, es un decreto de amnistía por delitos políticos y entran todos, tirios y troyanos. Entran tirios y troyanos. Porque fíjense la cantidad de militares que han ido a la calle o están en la cárcel, sobre todo que formaban parte de los guardias de asalto en Cataluña el 6 de octubre de 1934 y están al servicio de la Generalidad, según la transferencia de competencias. Y claro, la derrota, digamos, de Companys significa la derrota de esa oficialidad de asalto. Acaba en la cárcel. Ahora se reingresan, van a reingresar en el ejército igual. Claro, es un problema, es un problema. Un Estado de Derecho se tiene que ajustar a sus normas. Otra cosa es que la población lo cumpla o lo deje de cumplir, o que la población se desmadre. Es otra cosa. Pero la República fue un Estado de Derecho, al menos hasta el 1 de julio. No voy a seguir, pero al menos hasta el 1 de julio del 36. Porque está el asunto Calvo Sotelo, que es muy, muy jorobado de analizar y muy jorobado de entender. Cuidado, porque como participan, quieras que no, el cuartel, ya estamos con el cuartel Zaragoza, con el cuartel de asalto, detrás de Pontejos y todo esto. Vamos a dejarlo. Pero hasta el 1 de julio del 36 yo no conozco ninguna barbaridad cometida por el Estado. En este caso, por un gobierno de Frente Popular. No conozco ninguna gran barbaridad. Y desde luego en la primavera del 36, que quede claro, no murió un solo cura que yo sepa, no murió un aristócrata que yo sepa, no murió un gran financiero que yo sepa, y lo que murieron sobre todo fueron campesinos, algunos guardias civiles, algunos guardias de asalto, en las ciudades poca gente, sí hubo alguno, pero poca gente, y sobre todo en el sur de España, La Mancha, Extremadura y Andalucía. Ahí es donde se acumula la mayor parte del conflicto social en la primavera del 36. En otras regiones, perdónenme, pero no. Es decir, tampoco era un conflicto social generalizado que explicara la necesidad de un lanzamiento militar. Eso sí que no es cierto. El mapa lo tenemos muy bien analizado y lo tenemos muy bien cuantificado. No tenemos ninguna duda al respecto.
La Mancha, Extremadura y Andalucía. Sí, el resto no. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Isabelo, y muchas gracias a todos por su presencia. Hombre, mira, sale el libro del 19. Marchas. Eibar, se proclama la República. Que se adelantan. Pues la carta debe ser